He llamado a esta presentación Cico es pseudociencia. La cita que vemos, que nos dice que la obesidad siempre es causada por una entrada excesiva de energía, es de 1930, pero la ideología de la que voy a hablar nació a principios del siglo pasado, es decir, tiene como mínimo 120 años. ¿Es cierto lo que afirma esta cita? Pues de eso vamos a hablar. El contenido de la presentación es el que vemos. En primer lugar, intentaré aclarar que Cico no es la primera ley de la termodinámica y a continuación hablaré de los errores y falacias en los que se basa Cico. En primer lugar, haré un breve resumen de los principales errores de razonamiento en los que se basa Cico y a continuación explicaré los errores más importantes, a mi juicio, que son el problema de los erróneos límites de aplicación y el problema de la causalidad inventada. Finalmente hablaré de otros errores y, por último, pues haré unas pequeñas conclusiones de lo visto en la presentación. En esta imagen he recogido algunas de las afirmaciones que hacen los defensores de Cico. Por ejemplo, dicen que Cico es física, o nos dicen que el ser humano no escapa a la termodinámica, es decir, que negar Cico es negar que el ser humano tenga que cumplir los principios de la termodinámica. Y en general Cico lo que nos dice, lo que nos da es una causa, una explicación a por qué engordamos y nos habla de mecanismos o de tratamientos, de soluciones para adelgazar. La característica de Cico es la que estoy diciendo, que habla de explicaciones, de causas, de mecanismo, de tratamiento, de solución. Bueno, me parece especialmente relevante el mensaje que tenemos aquí, que nos dice que Cico se cumple, pero hablar de calorías no es útil. Bueno, este mensaje no cuestiona la validez del dogma, solamente su utilidad práctica. No es en realidad crítico con el dogma. Como mensaje importante de la presentación, Cico no es la primera ley de la termodinámica. Por un lado, tenemos la primera ley de la termodinámica, que enuncia el principio de conservación de la energía. Se trata de una ley inviolable y universal. Y por otro lado, tenemos Cico, que es un conjunto de postulados que van más allá de lo que dice la primera ley de la termodinámica. Lo que caracteriza a Cico es que son postulados, como decía, que nos hablan de causa, de mecanismo, de explicación o de solución para la obesidad. Cico son postulados específicos para el caso de la obesidad, pero cuando esta ideología es cuestionada, sus defensores lo que dicen es que ellos en realidad están hablando de la primera ley de la termodinámica. No es cierto. En esta presentación explicaré los principales paralogismos, es decir, razonamientos erróneos en los que se basa esta pseudociencia. En la tabla he recogido las principales diferencias entre Cico y la primera ley de la termodinámica. La más importante es que Cico es una hipótesis nacida de falacias y paralogismos, mientras que la primera ley de la termodinámica es una ley fundamental de la física. La primera ley de la termodinámica es una ley universal, no habla de mecanismos, no habla de causalidad, mientras que Cico pretende ser universal, pero solamente existe y solamente se usa en el crecimiento de un tejido que es el tejido adiposo. Cico pretende ser el mecanismo en el caso de la obesidad y presupone una causalidad concreta en el crecimiento o en la reducción del tamaño del tejido adiposo. Lo más relevante es que Cico es una hipótesis que no tiene por qué ser correcta, mientras que la primera ley de la termodinámica es inviolable. En esta diapositiva recojo tres enunciados típicos de la hipótesis Cico. El primero nos dice que el control de nuestra grasa corporal tiene que ver con la cantidad de calorías que consumimos. Por tanto, según esta ideología, productos que tienen la misma cantidad de calorías tendrán el mismo efecto en nuestra grasa corporal. Los defensores de Cico admiten que las calorías de la proteína son diferentes, pero eso no cambia ninguno de los errores que voy a explicar en esta presentación.
Y los otros dos enunciados que vemos nos dicen que engordamos porque consumimos energía por encima de nuestras necesidades energéticas y que la única forma de adelgazar es hacer lo contrario, comer menos de lo que necesita nuestro cuerpo para que así éste se vea obligado a usar la grasa corporal como fuente de energía. Como vemos, Zico habla de causa y de soluciones. De forma escueta, podemos definir la energía como la capacidad de ejercer un efecto sobre el entorno. La primera ley de la termodinámica es lo mismo que el principio de conservación de la energía, y lo que nos dice este principio es algo que todos hemos estudiado, que es que la energía no se puede crear de la nada ni puede desaparecer sin más, solamente cambia de formato. Aplicado este principio al cuerpo humano, se puede concluir que la energía potencial contenida en los enlaces químicos que hay en la comida que consumimos, o bien saldrá del cuerpo o bien será almacenada en el mismo en algún formato. Eso es lo que expresa esta ecuación de aquí. Las calorías entrantes se tienen que equilibrar con las calorías salientes y con el incremento de energía que haya en el cuerpo. Es importante resaltar que la idea de que la energía se conserva es aplicable por igual a sistemas que no tienen nada que ver los unos con los otros, como puede ser un motor, un ser vivo o una estrella. En este sencillo concepto no hay información de causalidad y por tanto de él no se deduce por qué suceden las cosas. Y tampoco habla de mecanismos, no dice cómo suceden las cosas. Vamos a ver las principales trampas en que se basa Zico. Primero haré un resumen y luego las explicaré con detalle. En la imagen tenemos la ecuación del balance de energía en el cuerpo. La ingesta energética o bien sale del cuerpo o bien contribuye a aumentar la energía almacenada en el tejido adiposo o bien contribuye a aumentar la energía almacenada en otros tejidos. Bueno, en primer lugar, la primera trampa de la que quiero hablar es que en Zico se ignora el término que estoy señalando. Se hace como si solamente la energía contenida en el tejido adiposo pudiera variar. Que este término sea ignorado es importante por dos razones. Primero, porque ayuda a crear una falsa causalidad para el tejido adiposo, como vamos a ver a continuación. Pero además evita que los postulados de Zico sean aplicados a otras formas de energía en el cuerpo. Por ejemplo, el hígado almacena energía en forma de glucógeno, mientras que el crecimiento de otros tejidos, como el tejido muscular, llevan asociado un aumento en la energía acumulada en esos tejidos. En general, cualquier crecimiento en cualquier circunstancia representa una acumulación de energía. Si Zico pretende ser una ley universal, debe tener una explicación para todas las variaciones de energía en el cuerpo. Bueno, una vez el cuarto término lo hemos eliminado, solamente nos quedan tres términos en la ecuación, que son los que vemos. La que posiblemente es la principal trampa de Zico es la siguiente. Tenemos tres términos en una igualdad. A priori es posible que se produzcan cambios en la energía almacenada en el tejido adiposo. Este término podría variar y otros términos de la ecuación podrían cambiar simplemente para adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, el gasto energético podría reducirse si es que ha aumentado la energía almacenada en el tejido adiposo. Esta idea no viola el principio de conservación de la energía. En Zico, lo que se hace en el discurso, en sus argumentos, es presuponer un valor para los dos términos de la izquierda. Y ese valor que se presupone para esos términos no depende de lo que sucede en el tejido adiposo. Al asignar un valor a los dos términos de la izquierda, el falso razonamiento nos va a hacer creer que el tercero, el tejido adiposo, o sea, una vez a estos dos términos les he asignado un valor, eso nos va a hacer creer que este término de aquí se va a ver forzado a adaptarse a los cambios en los otros dos términos, sencillamente para que la ecuación del balance de energía se satisfaga. Y así se deduce que la única forma en la que puede comportarse el tejido adiposo es adaptar su comportamiento a lo que los otros dos términos están haciendo. Con este truco, y sin ninguna justificación, lo que sucede es que se convierte el tejido adiposo en un tejido pasivo, y viniendo su comportamiento totalmente determinado por los otros dos términos, que han sido convertidos en los términos relevantes. En esta ideología
se cree obvio que el estudio de la obesidad es el estudio de las calorías que entran y de las calorías que salen. Otra falacia que se emplea es la falacia de ambigüedad, donde con los términos superávit calórico y déficit calórico. Hay dos definiciones. Hay una definición que involucra a dos términos de la ecuación, mientras que hay otra definición que solamente involucra a un término de la ecuación. Jugando con ambas definiciones, se transmiten mensajes que son falaces. Lo explico más adelante. Bueno, en resumen, lo que acabamos de ver es que CICO no es tan solo el principio de conservación de la energía, sino que incluye premisas injustificadas en sus postulados que no son parte del principio de conservación de la energía. Esas premisas son que solamente la energía almacenada en el tejido adiposo puede variar y que el tejido adiposo es pasivo, es decir, la cantidad de triglicéridos acumulados en el tejido adiposo no puede variar por sí misma en respuesta a estímulos fisiológicos u hormonales. Si hay premisas injustificadas, CICO no es la primera ley de la termodinámica. Vamos a ver con detalle el problema de los límites espaciales en la aplicación del principio de conservación de la energía. De la cita que vemos, me interesa el hecho de que relaciona calorías que entran y calorías que salen, con grasa corporal. Cuando tenemos un sistema como el cuerpo humano, que está representado con el círculo azul en esta diapositiva, la entrada y salida de energía guarda relación con toda la energía acumulada en el cuerpo. Podemos aplicar el principio de conservación de la energía a un tejido cualquiera, como el tejido adiposo, y la entrada y salida de energía en ese tejido tendría relación con toda la energía almacenada en ese tejido, pero no con la entrada y salida de energía en el cuerpo, no, con la entrada y salida de energía en ese tejido. Lo que hace CICO es relacionar la energía que entra y sale del cuerpo, con estos límites, con la energía almacenada en un tejido concreto del cuerpo. Eso es una aplicación incorrecta del principio de conservación de la energía. Siempre hay que hablar de toda la energía contenida en el cuerpo, en cualquier formato. No se puede particularizar en un tejido concreto, en ninguno. Este mismo error no lo aceptaríamos en situaciones análogas. Por ejemplo, ¿qué relación guarda la entrada y salida de personas en una ciudad con lo que regula la acumulación de personas en un campo de fútbol en el interior de esa ciudad? Ninguna relación. Por otro lado, desde el momento en que en los planteamientos se asume que la única energía que puede variar es la acumulada en el tejido adiposo, CICO solamente será correcto si en nuestro cuerpo el único órgano o tejido cuya energía acumulada puede variar es el tejido adiposo. Como nota final sobre esta trampa, hablar de peso corporal no hace correcta CICO. Si CICO habla de peso corporal, el peso corporal puede variar por múltiples causas. Por ejemplo, porque crece un tumor, en el caso que vemos en la fotografía de la izquierda, es un tumor que pesa 90 kilos y en el que evidentemente se ha acumulado energía, o porque crece el tejido muscular, como en el caso de la fotografía de la derecha. En estos dos ejemplos el peso ha variado, pero la causa no es un exceso de calorías. Una ley universal de la física no puede proporcionar una causa, ni una explicación, ni un mecanismo, ni un tratamiento común a aumentos de peso que nada tienen que ver uno con otro. Paso ahora a hablar del problema de la causalidad inventada. Es posiblemente la principal falacia en la que se basa CICO. CICO nos dice, lo que vemos en la diapositiva, que es que la ingesta energética y el gasto energético determinan los cambios en el peso corporal. Es decir, según esta hipótesis, es la creación de un superávit calórico, un exceso calórico, que las calorías entrantes sean mayores que las calorías salientes, lo que causa que el cuerpo se vea obligado a almacenar ese exceso como grasa corporal. Creyendo que esa es la causa obvia de engordar, se llega a la conclusión de que el mecanismo por el que engordamos está claro y que lo único que hay que hacer es entender qué factores afectan a las calorías que entran
y a las calorías que salen. O en otras palabras, sustituimos la fisiología por psicología. Los términos CI y CO, calorías entrantes y calorías salientes, son lo que importa, y equivalentemente la regulación hormonal del tejido adiposo es considerada irrelevante. En la diapositiva vemos una causalidad diferente que nos dice que a lo mejor la ingesta energética y los cambios en el peso corporal determinan el gasto energético, y en esta causalidad lo que sucedería es que los cambios en la energía acumulada, podemos pensar que es la energía acumulada en el tejido adiposo, están provocando cambios en el gasto energético. Esta causalidad no viola el principio de la conservación de la energía, y el hecho de que sea posible y que sea compatible con el principio de conservación de la energía lo que demuestra es que CICO no es una obviedad de cumplimiento indiscutible. Y las consecuencias son importantes, porque si esta causalidad fuese correcta, eso lo que significaría es que a efectos prácticos aquello que hace cambiar la energía acumulada en nuestro cuerpo puede ser perfectamente un factor hormonal o fisiológico. En definitiva, lo que estamos viendo es que estamos trabajando con una falsa ecuación del balance de energía, y es falsa porque no habla de toda la energía acumulada en el cuerpo, sino solo de la acumulada en el tejido adiposo, y mediante trucos dialécticos se impone una premisa, una condición, que es que dos términos de la ecuación, la ingesta energética y el gasto energético, pueden cambiar por sí mismos, pero el tercero, la energía acumulada en principio en todo el cuerpo, ese término no puede cambiar por sí mismo. Es un término pasivo que simplemente obedece a los cambios en los otros dos. Es decir, la conclusión es que CICO no permite que el tejido adiposo pueda cambiar por sí mismo, y que los otros dos términos de la falsa ecuación se adapten a su comportamiento. ¿Cómo se gesta esta trampa? De la siguiente forma. En las premisas de los planteamientos se incluye la propia conclusión a la que se quiere llegar. Esto se llama falacia de petición de principio. En concreto, en las premisas se asume de forma implícita que el gasto energético puede fijarse un valor sin tener en cuenta lo que hace el tejido adiposo, y además se le da un valor al gasto energético, lo que a efectos prácticos convierte el tejido adiposo en pasivo. Es todo un truco dialéctico, es decir, una falacia que lo que hace es crear una falsa causalidad. En la diapositiva recojo tres ejemplos de cómo se presupone un cierto comportamiento del gasto energético en las premisas. Por ejemplo, podemos ver esta de aquí. Si consumes 2.500 calorías y tu gasto energético es de 2.400 calorías, de acuerdo, pues eso significa que ya hemos fijado un gasto energético y lo hemos hecho sin tener en cuenta la posibilidad de que este gasto energético cambie en respuesta a lo que el tejido adiposo hace. Estamos empleando la falacia de petición de principio, es decir, estamos incluyendo en las premisas de los argumentos las propias conclusiones a las que vamos a llegar. Si en los argumentos se tuviese en cuenta que ese gasto energético puede cambiar en respuesta a lo que hace el tejido adiposo, no se podría llegar a las conclusiones a las que se llega en esos argumentos. Voy a tratar de aclarar lo que quiero decir cuando digo que al tejido adiposo no se le permite cambiar por sí mismo. Para ello voy a usar una analogía directa, que es el ahorro de una familia, y lo que podemos decir es que los ingresos de la familia están relacionados o van a repartirse entre los gastos que tenga esa familia y el ahorro de la familia. En lugar de poner en la ecuación el ahorro de la familia, he puesto a propósito el ahorro de solo un miembro de la familia, para resaltar el error que es hablar del tejido adiposo en relación a la entrada y salida de energía en todo el cuerpo. Esta ecuación que estamos viendo solo constata que el dinero no desaparece ni se crea sin más, pero no nos dice nada sobre por qué ni cómo ahorra mi hija. Es una posibilidad que la prioridad de mi hija sea su gasto, que sea ir al cine, salir de fiesta con sus amigos, y que lo que ahorre sea lo que le queda cuando ha cubierto sus gastos. En este caso, si quisiéramos entender el ahorro de mi hija, lo que tendríamos que hacer es entender los factores que determinan estos dos términos de aquí, es decir, que determinan los ingresos y que determinan los gastos de esa familia.
Pero también es posible que su prioridad sea ahorrar para irse de viaje este verano por Europa. Es decir, que la prioridad de mi hija sea el ahorro. En este caso, entender su ahorro es entender por qué ahorra, no es entender ni los factores que afectan a los ingresos ni los factores que afectan al gasto de la familia. Y lo importante es que el principio de conservación del dinero, en este caso, no dice que la opción correcta sea esta ni que sea la que hemos visto en la diapositiva anterior. Y pretender que el principio de conservación del dinero dice cuál es la opción correcta es absurdo. En CICO, empleando falacias, se hace creer que la opción 1, la que vemos arriba del todo, es la opción indiscutible. Es decir, se da por supuesto que la única razón posible para ahorrar es que una vez cubiertos los gastos, sobre dinero. Pero eso no se deduce de la ecuación del balance de energía. CICO ni se plantea que la prioridad pueda ser ahorrar y que el gasto sea secundario. Y de ese error se ha deducido que las leyes de la física avalan que estudiar los factores que afectan a ingesta energética y gasto energético es lo científico en el caso de la obesidad. Debido a los errores de razonamiento que estoy comentando, en CICO se da por supuesto que comer más de lo que se gasta es la causa próxima de engordar. Nos engorda lo que en última instancia nos lleva a tener una ingesta energética elevada o un gasto energético reducido. Vamos a refutar esa idea por reducción al absurdo. Suponemos que CICO es correcto y si eso lleva a una contradicción, se demuestra que no es así. Para ello partimos de la premisa de que CICO es una ley de la física inviolable y universal. Siendo así, la causa que CICO propone para la acumulación de energía tiene que ser una causa universal e indiscutible, es decir, válida para cualquier crecimiento. Pero eso nos lleva a una contradicción, pues crecimientos de tejidos que son independientes no pueden tener la misma causa próxima ni suceder por el mismo mecanismo. O, en otras palabras, ninguna causalidad o mecanismo que CICO proponga puede venir realmente de la primera ley de la termodinámica. En resumen, el principal error que se comete en CICO es proponer una causalidad para el cuerpo que se deduce de razonamientos erróneos. En la primera ley de la termodinámica no hay información de causalidad. Los dos errores que acabamos de ver son, a mi juicio, los más importantes. Lo que voy a hacer es comentar a continuación otros 3 errores menores. En esta diapositiva vemos 2 enunciados de la hipótesis CICO que afirman que comer más de lo que se gasta es un requisito para engordar. Ya he comentado que estas expresiones que hablan de engordar aplican de forma errónea el principio de conservación de la energía, pues nunca se puede hablar de la energía acumulada en solo una parte del sistema. Por otro lado, la idea de que comer más de lo que se gasta es un requisito para engordar es errónea, pues comer más de lo que se gasta y acumular energía son 2 formas de decir lo mismo. Eso es lo que hace parecer que sean inseparables. El error que se está cometiendo es deducir causalidad de una tautología. Comer más de lo que se gasta no es un requisito, es solo otra forma de expresar acumulación. Podríamos aplicar la misma idea hablando de materia y llegaríamos al sinsentido de que ingerir más gramos de los que excretamos es un requisito para engordar. No, no lo es solo otra forma de decir acumular materia. Por ejemplo, aquí vemos una cita que nos dice que si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar. No tener éxito no es un requisito para fracasar, ni es su causa, es solo otra forma de decir lo mismo. Ambas expresiones son inseparables por ser una tautología, no porque exista una relación causa-efecto. Otra falacia que se emplea es la falacia de ambigüedad con déficit calórico y superávit calórico. Cuando alguien emplea los términos déficit calórico o superávit calórico, hay que tener mucho cuidado, porque existen 2 significados de ambos términos y se pasa de un significado a otro sin advertirlo al oyente, creando argumentos erróneos como el que estamos viendo. Si déficit calórico significa lo que estamos viendo aquí, una primera definición, reducción de la ingesta energética, reducir la ingesta energética es algo controlable, podemos hacerlo, pero no asegura el resultado, y por lo tanto la frase anterior es falsa. Si por déficit calórico entendemos una ingesta menor que el gasto,
Eso no es controlable porque el gasto energético no está bajo nuestro control. Y tener una ingesta menor que el gasto en términos de energía, y si confundimos peso con acumulación de energía en el tejido adiposo, en ese caso ingesta menor que gasto sería el resultado. Es decir, lo que nos están diciendo es que para conseguir el resultado hay que conseguir el resultado. La frase es inútil. Por tanto, la frase que estamos viendo que dice lo que está claro es que para perder peso, déficit calórico tiene que haber, pues en realidad no nos está diciendo nada. Pero no ese es el problema es que es una frase falaz, porque lo que está haciendo esa frase es usar el hecho de que la definición 2 es el resultado y por lo tanto hay una cierta obligatoriedad de que se cumpla esa definición, o sea, la ingesta tiene que ser menor que el gasto, se está usando esa propiedad de la segunda definición para transmitir la idea de que lo que tenemos que hacer es lo controlable, que es comer menos. Es decir, el resultado de esta falacia de ambigüedad es dar a entender que adelgazar pasa sí o sí por reducir la ingesta energética. Por otro lado, y de forma breve, por definición, exceso implica que el efecto lo causa la cantidad, es decir, o en este caso sería la cantidad de calorías. Es decir, en el momento en que empleamos la palabra exceso estamos dando por supuesto que la hipótesis Zico es correcta. Si la cantidad no es la causa, es decir, si Zico no es correcta, términos que nos hablan de exceso calórico, superávit calórico, déficit calórico, etc., no pueden ser usados. O, dicho de otra forma, usar estos términos sin demostrar previamente que la cantidad es la causa es una falacia de petición de principio, pues su mero uso es dar por supuesto que esa hipótesis, que la hipótesis Zico es correcta. Como comentario final, muchas veces se usan resultados en condiciones extremas o a muy corto plazo como presunta prueba de que la hipótesis Zico es correcta. Por ejemplo, nos pueden hablar de situaciones en las que la ingesta es muy grande, se come por 10 personas o en personas que pasan hambre o que se mueren de hambre. En esas situaciones hay acumulación de grasa o hay reducción de la grasa corporal, pero no hay ninguna razón para dar por supuesto que lo que sucede en el cuerpo en esas situaciones extremas es lo mismo que sucede en el cuerpo cuando la ingesta es normal. Dar por supuesto que sucede lo mismo en ambas situaciones es una falacia de causa única, es dar por supuesto que la única causa de acumular grasa corporal o de reducir la grasa corporal es la que se ve en esas situaciones extremas. Si nos ponemos en la situación o volvemos a la analogía del ahorro de mi hija que he puesto antes, en esa analogía veríamos claramente que el comportamiento de mi hija no tiene nada que ver si la familia no tiene ingresos o si le toca la lotería con una situación normal en la que los ingresos son normales. Como resumen, he comentado los siguientes errores en los que se basa Zico. Se usa la falacia de petición de principio, insertando implícitamente las conclusiones a las que se quiere llegar como parte de las premisas de los planteamientos. Desde el discurso se comete la arbitrariedad de suponer valores para ciertos términos que en realidad no son controlables, lo que crea la causalidad inventada de Zico. Y también se comete el error de deducir causalidad de una tautología, algo que es un error lógico. Se emplea además la falacia de causa única, que la causalidad Zico sea compatible con la primera ley de la termodinámica no significa que sea la única posibilidad. Se emplea la falacia de ambigüedad, se juega con una doble definición de superávit calórico y déficit calórico. Y aunque no lo he explicado, el error de causalidad también se puede interpretar como que se confunde una definición con la fórmula que permite calcular la acumulación de grasa corporal. Como conclusiones, el mensaje más importante de esta presentación sería aclarar que Zico no es la primera ley de la termodinámica. Zico va más allá de lo que esa ley de la física establece. Zico solo se aplica en la obesidad, al tiempo que pretende ser una ley inviolable y universal. Si Zico habla de grasa corporal, se incurre en un error en la aplicación del principio de conservación de la energía. Zico propone un mecanismo y una causalidad compatibles, pero no derivadas con argumentos rigurosos de la primera ley de la termodinámica. Zico es presentada como una ley que no es, por lo que Zico es una pseudociencia. En la parte final del PDF he añadido enlaces a algunos artículos en los que se explican con más detalle los errores en los que se basa Zico. Son estos artículos. Y eso es todo.